dado a la ocasión en que estaremos orando por Aurora Amelia en esta tarde, quisiera compartir un consejo de la palabra del Señor acerca de lo que es criar a los hijos, lo que es la familia y el rol tan importante que tenemos cada uno de nosotros en el núcleo familiar. La iglesia es una comunidad, es un grupo de familias saludables, el cual está en la voluntad del Señor que así sea. Nosotros decimos a la iglesia, pero no nos referimos a las cuatro paredes o al edificio, sino nos referimos a cada uno de nosotros. Y cuando por la voluntad del Señor, por su bondad, por su misericordia, nuestras familias son sanadas, son restauradas y Dios está haciendo su obra, venimos y nos reunimos en este lugar para deleitarnos de la gran benevolencia de nuestro Señor. Reconocemos la gran tarea, el grande trabajo que tenemos cada uno de nosotros como padres o como hijos. Incluso esta enseñanza, meditando en ello, no es solamente para padres, sino incluso para aquellos hijos que son los mayores en la casa, los cuales tienen ese rol de ejemplo. Me hace recordar siempre lo que era algo que era muy acostumbrado, muy tradicional en las familias, recordar los padres a los hijos menores que al hijo mayor le debían respeto. Y nos encargaba también, incluso, ¿verdad? Lo digo, nos encargaba porque yo soy el mayor en nuestra familia, ¿verdad? Mis hermanos, y recuerdo que nos encargaban incluso que fuéramos responsables y que cuidáramos de nuestros hermanos menores. No puedo decir que hicimos un trabajo excelente, pero bueno, ese era el reconocimiento, ¿verdad? Y entonces esta enseñanza es en general, muchas veces, ¿verdad? Si ustedes tal vez hoy, ¿verdad? Como un tío, un hermano mayor, alguien incluso que tiene hijos o tiene nietos, o si está planeando incluso tener una familia, este consejo es para cada uno de nosotros. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia y vamos a ir primeramente al libro de los Salmos y vamos a leer en el Salmo 127 esta escritura que nos describe lo que son los hijos bajo la dirección de los padres. Si es tan amable de ponerse de pie, Salmo 127, del versículo 3 al versículo 5, y luego de ahí nos vamos a ir a Deuteronomios, capítulo número 6. Pero primero vamos a leer el Salmo 127, versículos del 3 al 5. Si me indica con un fuerte amén, que ya lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Demos lectura a la palabra del Señor y tan amable de seguirme ahí. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vayamos al libro de Deuteronomios, unos libros para atrás, al capítulo número 6, y este es el consejo de Dios hacia su pueblo Israel, instruyéndoles acerca de la responsabilidad hacia los hijos. Deuteronomios capítulo 6, versículos, voy a leer del 1 al 9. Y dice así: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye pues, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos, Señor, gracias por la oportunidad, oh Dios, de acercarnos, Señor, oh Dios amado, a tu consejo, a tu palabra, oh Dios amado, que la necesitamos tanto, Dios de la gloria, para poder ser, Señor, oh Dios, lo que está en tu voluntad, oh Dios amado, y poder cumplir, Señor, oh Dios, con tu mandamiento. Rogamos, oh Dios de la gloria, en esta hora, Señor, la unción, la dirección de tu Espíritu Santo, que nos conduzca y nos guíe, Señor, desde esta hora, desde este momento, Señor, en adelante. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Quiero decir que al tocar este tema acerca de lo que es la crianza de los hijos, la familia, el hecho, el que tengo el privilegio tal vez de exponerle a ustedes esta enseñanza, en ninguna manera quiero dejar la impresión de que he perfeccionado esa habilidad o que he perfeccionado ese mandato. Es algo que todos y cada uno de nosotros vamos aprendiendo cada día. Es algo que buscamos aplicar lo que la palabra del Señor nos enseña. Como segundo, no quiero dejar la impresión de que esto es algo que yo he inventado, que no algo que se me ha ocurrido a mí para enseñar. En ninguna manera es esto verdad, porque en mí no hay tal conocimiento, en mí no hay tal sabiduría, sino que vamos a citar al consejo de la palabra del Señor para poder instruirnos, para poder guiarnos y recibir el consejo de Dios para lo que es cómo criar a nuestros hijos, cómo instruirlos. Y en esto aprendemos a través del salmista lo que dice, ¿verdad? Lo que son los hijos, y le ponía como tema, como flechas en manos de valientes, por lo que el salmista dice, que son como saetas en manos de valientes. A los hijos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos el gran privilegio, ¿verdad?, de poder tener y poder criar. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, como principio que el Señor nos los ha prestado y nos ha dejado una responsabilidad de poder criarnos. Primeramente, la palabra del Señor nos enseña que es una bendición el tener hijos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 14. La palabra del Señor les enseña como promesa que entre su pueblo no habría mujer ni varón estéril, sino que todos serían fructíferos. Incluso el Señor extiende su promesa a decirles que incluso los varones, las mujeres, incluso el ganado, le dice, todos serán fructíferos, no habrá entre ti ninguno estéril. Lo cual esto es una bendición de parte del Señor, una promesa de parte de Dios, el recibir, el poder procrear hijos a cada uno de nosotros. Era considerado tal vez entre el pueblo de Israel, dado a la promesa que el Señor les da, que una mujer no pudiera procrear hijos. Y hemos leído historias como lo que es la historia de Ana y otras historias, ¿verdad?, que hemos leído, la angustia que eso les producía el saber o estar en ese estado. Conocemos a través de la palabra del Señor que en el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva y los establece, y esa es una
promesa, es un mandamiento. Les encarga el Señor y les deja encomendado que han de criar hijos, que se han de multiplicar para poder llenar así la tierra. La palabra del Señor nos enseña también, incluso cuando el Señor habla a Abraham, cuando Jehová habla a Abraham, como promesa le habla y le dice que su descendencia sería grande y que a través de su descendencia serían bendecidas las generaciones de la tierra. Lo cual el Señor le promete en el capítulo 15 de Génesis, en el capítulo 17 del libro de Génesis. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema de poder crear hijos, ninguno de nosotros viene preparado. Yo no sé quién pueda decir aquí, ¿sabe qué? No, yo cuando nació mi primer hijo, yo ya estaba listo, tenía todos los libros, tenía todos los manuales, tenía toda la instrucción, ya había practicado, ya estaba listo, ya estaba preparado. Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, estuvimos preparados, ¿verdad?, o estábamos preparados para tal responsabilidad. Se nos había dicho, ¿verdad?, y siempre se nos decía como algún dicho, ¿verdad?, común, que se decía, un hijo es una gran responsabilidad. Y sí, decíamos, claro que sí. Pero no nos dimos cuenta verdaderamente de lo que nos decían hasta que ya tuvimos aquella criaturita entre nosotros. Y nos dimos cuenta que verdaderamente no habían enfatizado lo suficiente cuando nos decían, los niños un hijo es una gran responsabilidad. Y entonces nos damos cuenta que estamos ante una responsabilidad, lo cual nos sentimos incapaces, nos sentimos muchas veces limitados de recursos, limitados de conocimiento. Y esto fue el caso de muchos de nosotros. Pero ahora que nosotros, cada uno de nosotros que hemos venido al conocimiento de la palabra del Señor, yo he dicho siempre que ahora tenemos una ventaja. Porque antes, apartados de Dios, muchos de nosotros incluso crecimos sin que nadie nos instruyera bajo el temor de Dios o bajo el consejo de la palabra del Señor. Muchos de nosotros fuimos instruidos conforme al conocimiento limitado de nuestros padres o conforme a la costumbre o a la tradición, y así fuimos instruidos. Pero hoy en este día, en cuanto nosotros estamos en la casa del Señor y tenemos la palabra de Dios delante de nosotros, el consejo de Dios delante de nosotros, tenemos una grande ventaja. Y es por eso que en esta tarde consideraba la importancia de poder abrir la palabra del Señor en ello y poder instruirnos, poder confortarnos, poder educarnos en ello para poder cumplir con esta tarea que aún tenemos delante de nosotros. Dado que los hijos, le puedo decir, sabe que no importa de qué edad sean, siempre pueden recibir un consejo. El consejo nunca pasa de moda, nunca. Incluso el hablarle a alguien conforme a la palabra del Señor, dar un consejo conforme a la palabra del Señor, nunca pasa de moda. Siempre una corrección de acuerdo a la palabra de Dios nunca pasa de moda. Siempre va a caer bien y siempre va a ir directamente al asunto. Tal vez hoy que somos adultos tenemos ciertas libertades, ¿verdad?, que podemos nosotros ir, y antes de cenar podemos ir a la alacena y comemos galletas antes de comer y decimos, vas a arruinar tu apetito. Sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo, estoy arruinándome el apetito porque tengo ganas de galletas. Pero antes, cuando éramos pequeños, no, decían, no comas dulce porque tienes que comer, y teníamos que someternos y esperar hasta que comiéramos para que pudiéramos recibir algún dulce o alguna galleta o algo. Pero hoy como adultos muchas veces tomamos ventaja de eso. La otra vez, hace ya unos años, me acuerdo que mi hijo en una ocasión estaba lloviendo, a mi hijo mayor Eduardo, y le gusta mucho el fútbol, el soccer, le gusta mucho. Estaba lloviendo y él de repente agarra su balón y empieza a patearlo. Salió a la yarda de enfrente y está pateando la pelota en medio de la lluvia. Yo estoy sentado y viéndolo como cosa curiosa. Dije yo, en otro tiempo, cuando él hubiera sido más pequeño, yo le hubiera dicho, mi hijo, no te mojes. Métete para adentro, te vas a enfermar. Pero dado que ya es un adulto, ¿verdad?, y está haciendo algo que él tiene el deseo de hacer, bueno, que lo haga, él ya es responsable en eso, ¿verdad? Pero conforme a la palabra del Señor, el consejo de Dios nunca pasa de moda. Siempre va a venir a caer bien cuando alguien se dispone a exhortar a alguien de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, aunque sus hijos ya sean adultos o ya tengan sus propias familias, tengan sus hijos, mientras usted tiene el consejo de la palabra del Señor, siempre un consejo va a caer
bien. Entonces, esto es lo que disponemos en esta tarde, es prepararnos acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña y nos instruye acerca de lo que es la crianza de nuestros hijos y lo que son nuestros deberes. Primeramente, número 1, el mandamiento de la guianza y la instrucción de los hijos. Viene en el versículo que nosotros leímos en el libro de Deuteronomio, nos viene esa responsabilidad. Entonces es sumamente necesario que nosotros entendamos esto, que lo que estamos haciendo es ayudar a nuestros hijos que conozcan la diferencia entre lo bueno y lo malo, que puedan diferir entre las consecuencias de hacer lo correcto y las consecuencias de hacer lo incorrecto. Eso es, en pocas palabras, lo que estamos nosotros intentando hacer es que en el seno del hogar, en nuestra casa, nuestros hijos entiendan esto. Y déjenme decirlo que si nosotros en el seno de nuestro hogar no lo hacemos, en la calle los van a instruir y no los van a instruir adecuadamente. Entonces la intención de nosotros es dejarles entender las consecuencias de lo bueno y las consecuencias de lo malo. Y esto es deber de cada uno de nosotros de hacerlo en nuestra casa. Cada uno de nosotros debemos de tomar el tiempo para esto, de hacerlos entender la diferencia de ambas cosas. Lo que el Proverbio capítulo 12, versículo 28 nos enseña, dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Entonces enseñarle, ¿verdad?, que el que se obra justamente tendrá una justa recompensa y tiene una buena recompensa de parte de Dios. Pero claro, cuando vamos al contraste de lo que es el Proverbio 14, el capítulo 14, versículo 12, donde dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, en pocas palabras, estos son los fundamentos y esto es la intención de cada uno de nosotros como padres, es dejarles saber a nuestros hijos las consecuencias de obrar bien o de hacer lo malo. Entonces, eso es lo que nos deja la palabra del Señor como punto inicial, es la instrucción que el Señor les está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés en el libro de Deuteronomio. Es: tú amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, lo cual nos instruye, nos enseña que nosotros primeramente como padres debemos ser partícipes de lo que vamos a enseñar. Debemos nosotros inquirir, debemos nosotros tener el conocimiento de lo que queremos enseñar y de lo que queremos instruir. Entonces es importante la preocupación nuestra a saber cuál es la voluntad de Dios cuando estamos hablando acerca de instruir a nuestros hijos. Y debemos de tomarlo en esa seriedad que estamos hablando de almas, de seres humanos, que son valiosos delante de la presencia del Señor, conforme el salmista nos lo acaba de enseñar, que son de grande estima, son de grande valor. Entonces tenemos que considerar esto, y es dado a ello en que nosotros nos vamos a preocupar, a recibir el consejo de la palabra del Señor, porque esto es lo que queremos dejar, porque esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, que es lo conveniente para que les vaya bien. Nosotros mismos lo hemos experimentado, nosotros hemos tenido esa experiencia de que al recibir la palabra del Señor, a ponerla en práctica, a ponerla por obra, nos ha ido bien. El Señor ha sido fiel en su promesa, ha sido fiel en su palabra. Entonces, número 2, quiero dejar como algo que los padres nos debemos de hacer, es el interceder por nuestros hijos también. El ser personas intercesoras por nuestros hijos. Y tenemos un precioso consejo en la palabra del Señor en la vida de Job, en el capítulo 1, versículo 5, donde nos enseña la palabra del Señor que Job se levantaba muy temprano y presentaba siempre un sacrificio, una ofrenda por cada uno de sus hijos. No escatimaba el gasto, no escatimaba el costo, sino que presentaba una ofrenda por cada uno de sus hijos. Intercedía por ellos delante de Dios y decía: Señor, por si acaso mis hijos hubieren pecado contra ti. Yo creo que esta es una de las cosas que nosotros como padres debemos de practicar constantemente.
Debemos de tener siempre en nuestras oraciones, cada vez que nosotros doblamos nuestra rodilla, traer a nuestros hijos delante de la presencia de Dios. Incluso puedo decirle que si sus hijos son cristianos, usted puede decir, pero mis hijos ya son cristianos. Pues ¿sabe qué? Déjeme decirle que si sus hijos son cristianos, no dejan de necesitar de su intercesión. No dejan de necesitar de que usted se ponga delante de la presencia de Dios y ore por ellos, que el Señor los guarde y que el Señor los preserve en sus caminos. Si usted tiene hijos que están involucrados en el ministerio, que están sirviendo a Dios, mucho más. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando una debilidad en algunos de nuestros seres queridos, en algunos de nuestros hijos. Entonces es necesario que tengamos esa intercesión, que tengamos ese tiempo en que intercedemos, nos ponemos delante de la presencia del Señor por nuestros hijos, tal y como lo hacía Job. Como lo dije en el principio, no importa si nuestros hijos son niños, ellos necesitan de nuestra intercesión, necesitan de nuestra oración, o si son adultos. Si tal vez tenemos hijos que tal vez no conocen del Señor o tal vez están apartados del Señor, ellos deben de ser motivo y esto debe de ser razón para que nosotros estemos constantemente delante de la presencia del Señor intercediendo por ellos. Es que en un punto tal vez nos sentimos incapacitados, nos sentimos sin saber qué hacer simplemente al verlos cómo están viviendo. Pero hoy, conforme el consejo de la palabra del Señor, usted ya no se va a ir así. Se va a ir teniendo un recurso, teniendo a quien acudir para que sea Dios obrando en esta situación, para que sea Dios restaurando tal vez a nuestras familias y restaurando a nuestros hijos, si hacemos caso al consejo que recibimos en esta tarde de parte de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y esto es lo que Dios está interesado. Él está interesado en restaurar vidas, en volver a reconciliar vidas consigo mismo a través de Cristo Jesús. Yo no creo que haya un caso suficientemente difícil donde Dios pueda decir y pueda dar una respuesta, decir, ¿sabe qué? Este no tiene remedio. Tal vez ese era el caso de algunos de nosotros que algunos llegamos a escuchar en la calle, decían, este no tiene remedio, este va de mal en peor. Pero aún así Dios en su bondad y en su misericordia aquí nos tiene y nos tiene delante de su presencia. Entonces es sumamente necesario que nosotros como padres practiquemos lo que es la intercesión cada vez que nosotros nos postramos a orar. En el libro de Ezequiel el Señor escribe en el capítulo 22, versículo 30, dice el Señor, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, pero dice tristemente, el final del versículo dice, pero no lo hallé. O sea que Dios está buscando a alguien que se levante, un miembro de familia, que le crea a Dios y que diga, ¿sabe qué? Que creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y junto con toda mi familia. Alguien que determine la misma manera que Josué y pueda decir yo, porque yo y mi casa seremos siervos, serviremos a Jehová. Y no voy a tener no como una opción, sino que esto es lo que he determinado y sé que Dios puede hacerlo. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que es la intercesión. Debemos nosotros como padres, yo creo, constantemente estar en nuestras rodillas con nuestros hijos, como dije, no importando si están en la casa del Señor o no están en la casa del Señor, es algo que nosotros debemos de tener siempre, el orar por ellos, interceder por ellos constantemente. Yo creo que en todo implica la necesidad, como lo dije en el principio, si están en la casa de Dios implica necesidad de que Dios los preserve y los conserve en su casa, que lo guarde, que guarde sus corazones de los tantos engaños que hay en el mundo. Y si no están en la casa del Señor, también implica necesidad y deseo de que el Señor los traiga a su casa en un tiempo favorable, en tiempo aceptable, y que los traiga y tenga misericordia de ellos. Punto número 3, debemos de estar siempre considerando algo, de siempre que oramos por nuestros hijos, bendecirlos. La palabra del Señor nos enseña un ejemplo donde Jacob bendice a los hijos de José, en el capítulo número 48, de versículos del 1 al 16. Y lo que dice, mire, yo leo solamente el versículo 16 de esos versículos. Si usted es alguien que está tomando notas y gusta apuntarlo para después leerlos en su tiempo, hágalo. Pero voy a leerle el versículo 16.
Dice, esta es la bendición que Jacob declara sobre los hijos de José, sobre de Efraín y de Manases. Dice, el ángel que me ha librado de todo, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuamente en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Yo no sé cuántos aquí oran por sus propias vidas, que el Señor les prospere, que el Señor le bendiga, que el Señor le supla su necesidad, que el Señor le abra puertas. Y muchas veces, como padres de familia, dado que nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros siempre oramos por nosotros porque somos los proveedores en la casa. Pero una vez empiezan nuestros hijos también a entrar en ese mundo, en esa área, en el mundo de la responsabilidad, del trabajo, de los oficios, para poder sustentarse y poder ganarse la vida, como tal vez dijéramos, entonces hay sumamente la necesidad de nosotros como padres, por la experiencia que nosotros hemos tenido, que al orar a Dios el Señor abre puertas y suple nuestras necesidades, el considerar siempre y en todo tiempo estar orando por ellos, que el Señor también les abra puertas, que el Señor también los bendiga, que el Señor también los prospere. Una de las cosas que nunca se olvide es siempre orar que el Señor les dé sabiduría para que sean buenos administradores en todo lo que el Señor les dé. Yo creo que es sabio que cada uno de nosotros como padres de familia deseemos el bienestar, la prosperidad de cada uno de nuestros hijos. Sabe que habrá unos cuantos años que yo descubrí esto, donde yo estaba faltando en esta responsabilidad o en este deber, el de orar en esta manera, de bendecir a mis hijos, de interceder por ellos, que el Señor también les abriera puertas en sus trabajos, que les bendijera y les proveyera de buenos oficios, de buenos trabajos, donde pudieran prosperar y poder tener buena facultad en todo lo que tuvieran que suplir. Y de un tiempo empecé a hacer eso, empecé a orar cada vez que oraba, incluso por mis necesidades, presentaba a Dios a mi situación, tal vez de trabajo, algo, incluía a mis hijos. Dado que los empecé a ver, que empezaban a abrirse también a campo en el mundo, en la sociedad, y oramos siempre que el Señor les establezca en buenos trabajos, en buenos oficios, y que el Señor los bendiga, les dé gracia, les dé sabiduría, les dé entendimiento, para que se abran puertas también en este mundo. De la misma manera, obviamente, oramos por ellos, que el Señor también los bendecimos que si podemos ver algún talento, algún llamado sobre sus vidas, algún ministerio, algún don de parte del Señor, oramos y bendecimos sus vidas y los declaramos que son instrumentos útiles en la casa del Señor, instrumentos que pueden ser de grande bendición en la casa de Dios. Y bendecimos sus vidas, bendecimos su ministerio y los declaramos a vasos de honra y de vasos de gloria en la casa del Señor. Entonces, en la misma manera en como nosotros oramos para que Dios bendiga nuestras vidas, es sabio orar y bendecir también la vida de nuestros hijos, en la misma manera que el Señor los sea prosperándoles, que el Señor también sea bendiciéndoles. Una de las cosas que nosotros hacemos como padres es presentar a nuestros hijos, dedicarlos al servicio de la obra del Señor. Yo sé que todos aquí como padres podemos concluir y estar de acuerdo en esto, que siempre que oramos por nuestros hijos, la primera prioridad es esta: le oramos, Señor, que te sirvan, que amen tu obra, Señor, que amen tu casa, Señor, antes que todas las demás cosas. Primeramente oramos e intercedamos por ellos, que nuestros hijos también, de la misma manera que nosotros, también amen el estar en la casa del Señor y amen servir a Dios de la misma manera como el Señor nos ha puesto en nosotros. Lo presentamos, lo dedicamos a la casa del Señor, y es algo que nosotros hacemos y algo que hoy vamos a estar haciendo al final, antes del final del servicio: orar y presentar. Y es algo que nosotros hemos de hacer y hemos de hacer continuamente: presentar a nuestros hijos, dedicarlos al Señor constantemente. Recuerdo cuando recién yo vine a los pies de Cristo, mis hijos ya estaban grandes, pero aún así quisimos hacer eso, de rededicarlos a la casa del Señor y presentárselos al Señor, de que sirvieran en su casa.
Curiosamente, a nuestros hijos a una edad muy pequeña estaban involucrados en el servicio, en la obra del Señor, y se miraban muy curiosos, vestidos de su traje. A nuestro hijo Eduardo tenemos fotos de él, vestido de su traje negro, camisa blanca y corbata, porque en aquel tiempo el hermano que estaba encargado acerca de los servidores de la iglesia lo estimulaba y lo animaba muy fervientemente, el cual le agradecía mucho, y mi hijo estaba muy motivado y le gustaba servir, estar en la puerta, recibir a la gente, y era algo muy curioso y algo bastante agradable poder verlos sirviendo en la casa del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos este deseo y este interés por nuestros hijos. Desde la edad en cuando están tempranamente empezamos a interceder delante de la presencia del Señor, porque el Señor los use, porque el Señor los tome en cuenta en su obra y la expansión de su reino, para que le puedan traer honra y gloria a su nombre. Tal es el caso de Ana, ¿verdad? Cuando leemos esa preciosa historia, Ana que no podía tener hijos, y leemos, ¿verdad?, la preciosa oración por donde ella ora por su hijo y hace un voto, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor, y promete apartarlo para Dios. Y eso se encuentra en el primer capítulo de Primera de Samuel, versículos del 9 al 11. Ana ora y le promete allí al Señor, le dice: si tú me concedes un hijo varón, yo prometo dedicártelo a ti. Se va a guardar para que pueda servir en tu casa todos los días de su vida. El Señor le concede ese deseo, por cuanto agradó al Señor que Ana estaba haciendo esto, dedicando a este hijo que aún no tenía, y ella estaba ya dedicándolo al Señor. Podemos ver el cumplimiento de su voto del versículo 24 al 28 en el capítulo número 1, donde Ana lo lleva ante el sacerdote a la casa del Señor, presenta la ofrenda apropiada y le dice: aquí está el hijo que yo había orado en aquella ocasión. Le recuerda al sacerdote: yo era aquella mujer que oraba angustiada, oraba por este hijo, el Señor me lo ha concedido y aquí está, lo traigo a la casa del Señor para que sirva a Jehová los restos de sus días. Y aprendemos de que fue uno de los grandes profetas de Dios, el profeta Samuel, que trajo grande confort y trajo la palabra del Señor en aquellos tiempos que la palabra escaseaba. ¿Qué sabe usted si el hijo que hoy usted está dedicando, tal vez en sus 3, 4 años, 5 años, o tal vez recién nacido, como tal vez estamos oyendo a Aurora, ¿verdad?, lo estamos dedicando al Señor, y el día de mañana vienen a ser grandes siervos del Señor por la voluntad de Dios, dado a que nosotros estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña, y dado por el interés que nosotros tenemos por el bienestar de nuestros hijos, no solamente que se abran camino en la sociedad, sino que incluso sirvan en la obra del Señor. El día de mañana podamos verlos sirviendo en la casa del Señor y entregándole sus vidas en una forma total a la obra de Dios. Para terminar, simplemente quiero dejarle estas 4 responsabilidades que son hacia cada uno de nosotros cuando hablamos acerca de la crianza de nuestros hijos. Si gusta por ahí apuntarlas. Primeramente, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de crear en el hogar un lugar seguro para nuestros hijos. Un lugar donde haya unidad, donde haya armonía y que haya comunicación. Esto es sumamente importante que haya en el hogar para poder tener una familia saludable. Que debe de ser un lugar donde nuestros hijos consideran un lugar seguro. Mire, nosotros vemos esto en los hijos, que cuando ellos se sienten a gusto en su casa siempre vuelven, incluso no se quieren ir. No lo digo esto para que nunca se vayan, sino que para cuando ellos siempre vienen a visitarlo, ellos sienten ese confort, sientan que están en casa y se sienten acogidos en la misma manera, ¿verdad? No le estoy diciendo que críe esta clase de ambiente para que sus hijos nunca se vayan. No, el día de mañana ellos también tomarán su decisión. Pero qué precioso es, hermano, cuando en el hogar los hijos consideran esto como un lugar seguro, como un lugar donde hay unidad, un lugar donde hay armonía y donde hay buena comunicación. Los hijos, hermanos, desean estar en este lugar. Pero cuando hay carencia de estos elementos, hermanos, los hijos vemos tristemente que muchas veces lo expresan y dicen: no encuentro la hora en cuanto nomás cumpla cierta edad y yo me voy de este lugar. Y eso es algo triste a veces, poder escuchar esa expresión de los hijos, dado a que hay carencia en la casa, en la unidad, hay carencia de comunicación.
Entonces nosotros tenemos como responsabilidad crear, hermano, del hogar este ambiente en esa manera, para que nuestros hijos se sientan confortables, para que sientan seguros, sientan el apoyo de cada uno de nosotros. En cualquier situación, en cada circunstancia, esto les sirve a ellos mucho de seguridad para poderse abrirse paso en el camino, porque cada paso que ellos dan, lo dan con seguridad de que si en algo llegaren ellos a fallar, tienen a sus padres que les van a respaldar, tienen un hogar, tienen una casa, tienen una mano que les va a ayudar y apoyarles en cualquier necesidad que tengan. Número 2, nosotros como padres debemos amarlos a nuestros hijos. Debemos amarlos. La palabra del Señor incluso nos enseña que nosotros como padres incluso estamos dispuestos, tenemos un amor que incluso se considera el amor que Cristo tuvo para con sus hijos, capaz de dar su propia vida por ellos, por ver por el bienestar de sus hijos, capaz de dar su vida. Y a veces yo le he dicho en esta manera, saben que los padres, eso es lo que a veces nosotros hacemos, el cada vez nosotros levantarnos, irnos a trabajar y volver para el sustento de nuestra casa, es como que nosotros estamos dando nuestra vida por el bienestar de aquellos que el Señor nos ha concedido, que han venido a nuestra casa para alegrarnos la casa, que han sido bendición para nuestra vida, aquellos hijos que hemos tenido. Damos nuestra vida, en cierta manera, literalmente, por ellos, cada día. Y no lo digo en forma para que se sientan tal vez los hijos endeudados, no, nada de eso, sino que esto es algo que es como naturaleza de un padre o de una madre. Y cuando hablo acerca de responsabilidades, no me refiero solamente al padre o a la madre, sino que esto es algo que ambos tenemos que hacer. Ambos nosotros tenemos ese deber de luchar por el bienestar de nuestras familias, de velar por nuestros hijos, ver que se sienten amados, que se sienten acogidos en casa. Número 3, debemos instruirlos. La instrucción en la casa, hermano, es sumamente importante. Dedicar el tiempo para poder hablar con nuestros hijos e instruirlos en toda área de su vida. Conforme la poca experiencia que podamos tener, el poco conocimiento que podamos tener, pero en algo sirve el que nosotros nos sentemos con ellos y le hablemos y les demos instrucción. Muchas veces por causa, hermanos, de los años que hemos vivido, les llevamos a veces un poco de ventaja acerca de la experiencia que tenemos. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros como padres desarrollemos este hábito de instruir a nuestros hijos, sentarnos, tomar el tiempo para poder hablar con ellos. ¿Y cómo es que nosotros instruimos, hermano, a nuestros hijos? Conforme a lo que nosotros leímos en el libro de Deuteronomios, es que debe haber esa instrucción verbal, donde nosotros nos enseñamos, sentamos o nos paramos frente de ellos y les hablamos con el conocimiento que tenemos del consejo de la palabra del Señor. Lo que es referente a la vida, les hablamos acerca de lo que es nuestra experiencia, lo cual les puede dejar una gran lección a ellos también. Incluso en las malas experiencias que hemos tenido, los malos errores que hemos cometido, ellos tienen una gran ventaja que ya alguien probó ese producto, alguien ya probó eso. Y podemos decirle, sabes que esto te va a funcionar, esto no te va a funcionar. Entonces, está en ti aprovecharlo o no. Entonces lo que la palabra del Señor nos enseña es que tenemos que tener ese tiempo de instruirlos verbalmente. Como segundo, hablando acerca de la instrucción, tenemos el ejemplo que damos cada uno de nosotros. El ejemplo. Nosotros con nuestra propia vida, ellos están observando, nos están viendo qué es lo que nosotros hacemos, cómo nosotros vivimos, cómo nos conducimos, cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones adversas de la vida. Ellos están absorbiendo todo esto y eso va a ser algo que ellos tal vez imitarán igualmente como vieron en nosotros, como aprendieron en nosotros. Hay un versículo en Primera de Reyes, capítulo número 9, el versículo 4 al 5, que me costaba muchas veces trabajo entender. Cuando Jehová le habla a Salomón y le hace una promesa y le hace un pacto con él y le dice, sí, si tú andas en integridad y andas así como tu padre anduvo delante de mí, le dice, yo te voy a establecer tu reinado y te va a ir todo bien. Solamente resumiéndolo en pocas palabras.
Y siempre nosotros hemos visto y conocemos toda la vida de David. Cuando hablamos acerca de la vida de David y conocemos sus errores, vamos directamente a la falta que él cometió y sabemos que no fue perfecto. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué es este consejo? ¿Qué es lo que quiere decir? Pero ¿sabe qué? Que una referencia que el Señor hace, le enseña a Salomón, le dice, si tú andas como anduvo tu padre en integridad. O sea, hablando y refiriendo en los tiempos todo lo que él hizo bien, si tú haces lo mismo, dice, te va a ir bien. Pero sabe que incluso meditando en todo esto, sabe que incluso los errores que nosotros hemos cometido son consejos para aquellos que están de nuestra parte. ¿Por qué? Porque obviamente sabe que Salomón pudo ver la consecuencia que su padre pagó por causa de lo que hizo. Entonces esto era algo que David, yo me imagino especulando solamente, que por lo menos se detuvo y le dijo un día a su hijo, sabes que no se te vaya a ocurrir hacer esto porque esto es lo que te va a pasar. En cierta manera, o tal vez en una palabra sencilla, puede decirle, ¿sabe qué, hijo? Si un día vas a acampar y haces una fogata, no metas la mano porque mira, esto es lo que me pasó. Entonces el hijo ya tiene ahora una ventaja de que él está aprendiendo algo de nosotros. Incluso los errores nuestros le pueden servir a nuestros hijos como experiencia, como consejo, para que no hagan o no caigan en el mismo error que nosotros cometimos. Entonces, de los errores que nosotros hemos cometido en la vida no son del todo malos, porque yo le digo, yo cometí infinidad de errores, entonces yo tengo muchos consejos, muchas veces me siento a mis hijos y simplemente les hablo por grandes periodos todo lo que yo hice mal para que ellos no lo hagan. Y me sobra material, hermano, de sobra para estar unos cuantos días con ellos. Y les inculco y les digo, mire, no haga esto porque esto es lo que me pasó, no haga esto porque me afectó en esto, y no haga esto porque esto es lo que me vino como consecuencia. Y me llevo, hermano, tiempos largos, hermano, hablándoles acerca de eso, y eso a ellos les ha servido y les sirve, hermano, en cierta manera. Entonces por eso considero, hermano, que cuando Jehová hace pacto con Salomón, le habla y le refiere acerca que imite a la vida de su padre en lo que fue su buena conducta. Yo pienso que el Señor no dejó de lado en eso también y le dice, mira, ve lo que fue la experiencia de tu padre y aprende también de él. Entonces los errores, hermano, que nosotros hemos cometido en nuestra vida no son del todo mal, no son de todos tiempos perdidos, cosas perdidas, porque ahora podemos sentarnos y hablar con nuestros hijos y aconsejarles e instruirles, hermano, en esto. Y quería yo hacer esta pregunta en esta manera, y le quería preguntar en esto, hacerle esta pregunta: ¿deseas que tus hijos sean como tú? Y le doy un segundo. ¿Y sabe por qué no consideré? Era simplemente lo puse allí, pero no consideré hacerlo en esa manera porque dije, todos vamos a concluir y todos vamos a estar de acuerdo en esto. Que no queremos que sean como nosotros, sino que sean mejores, ¿verdad? Yo dije, ok, entonces, Señor, esa pregunta no lo voy a hacer en esa manera porque no puedo cruzar el punto que quiero cruzar, entonces, sino hacerlo en esta manera. Tus experiencias, tu ejemplo, ¿está contribuyendo al progreso de tus hijos? ¿Sí? O sea, que tu experiencia, lo que tú has vivido, tus ejemplos, les están sirviendo a tus hijos para que ellos tengan un mejor comienzo, ellos puedan estar en una mejor postura, dado a que tú ya les has dicho, tú ya recorriste el terreno, ya trazaste parte del camino, y le puedes decir, ahora sabe que, hijo, no empieces desde cero, empieza de aquí para adelante. Que eso, sabe qué es lo que es nuestra vida hoy como cristianos. Les instruimos, les enseñamos algo, hermano, que es un nuevo empezar, un nuevo inicio en Cristo Jesús. Y le hicimos, hijo, le hablamos y referimos a nuestros hijos y les enseñamos, empiece de este punto en adelante, no vaya hasta allá, porque aquel trayecto que yo recorrí en tiempos apartados del Señor fue solamente quebranto, no fue solamente dolor, fueron dolores de cabeza. Entonces eso lo hacemos para que lo que nosotros vivimos como experiencia contribuya para el avance y el progreso de nuestros hijos. Y es por eso que lo hacía la pregunta mejor en esa manera. Tus experiencias, tu ejemplo está contribuyendo al progreso de tu familia. Que puedas tú cruzar a través de la mesa y dejarles ese consejo y decirle, mire, usted no vaya a hacer esto.
No recorra ese camino. Número 4. Como responsabilidad, y claro, hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares de corregir a nuestros hijos. Debe de haber en un hogar saludable, debe de siempre haber la corrección. Y lo hice a propósito de, primeramente, escribir la instrucción. En el número 3, primeramente, tratar lo que es la instrucción, porque muchas veces si la instrucción se atiende, si el consejo se pone en práctica, no es necesaria la corrección. La corrección se aplica siempre que el consejo no es seguido, que la advertencia no se aplica. Es cuando viene la corrección. Y sí aprendemos que la palabra del Señor nos enseña que Dios a todos aquellos que ama los corrige. Pero si usted conserva y guarda el consejo de la palabra del Señor, no es necesario la corrección. Por eso lo hice a propósito, primeramente de tratar la instrucción, porque si atendemos a la instrucción, la corrección estará ahí, pero no será necesario que se aplique. Y tal es el caso incluso en nuestras familias, en nuestros hijos. Si hablamos a temprana edad, como nos enseña el proverbio, desde su niñez empezamos a instruirles en la palabra del Señor, la corrección será mínima. Pero si no tomamos el tiempo para instruirlos, para enseñarlos, para aconsejarles, créanmelo que cuando empiecen a crecer van a ser los dolores de cabeza, y también para usted van a aumentar los dolores de cabeza. Van a crecer los dolores de cabeza también para usted si no toma el tiempo a seguir el consejo de la palabra del Señor. Entonces debemos también en casa practicar lo que es la corrección, porque la palabra del Señor nos enseña que cuando no aplicamos la corrección, y esto me refiero que cuando es necesario, la palabra del Señor nos revela que es porque no amamos a nuestros hijos, que no los amamos. Porque dice que si alguien ama a su hijo, no aparta de él la corrección, para que su alma no se pierda. Nos enseña la palabra del Señor. Y está bien que el hijo sea el consentido, o que sea el más pequeñito, o que sea a veces ciertas cosas que hay, ¿verdad? Ciertas diferencias, no es porque es la única mujer, o es porque es el único varoncito. No, la palabra del Señor nos enseña que la corrección debe de ser aplicada siempre y cuando sea necesaria para poder prevenir el que la vida de aquella persona se extravíe y se pierda. Entonces, si usted gusta apuntar 3 cosas solamente para poder guardarlo como responsabilidades en lo que son los deberes de la casa como padres, escriba esto: amor, instrucción y corrección. Esas 3 cosas son esenciales para que nosotros como padres podamos nosotros establecer una familia saludable, la cual puede reincorporarse a lo que es la iglesia, a lo que es el cuerpo de Cristo. Y el trabajo empieza en nuestros hogares. El trabajo empieza en nuestras casas, el trabajo empieza con nosotros mismos. Para nosotros poder instruir, poder hablar, poder tratar con nuestros hijos, tenemos que tratar primeramente con nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en una manera sabia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Gloria al Señor. Yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, nos estremecemos cuando escuchamos la realidad acerca de lo que es, hermano, la responsabilidad en la crianza de los hijos. Yo creo que cada uno de nosotros, al mencionarse, sabe que el altar está abierto a la oportunidad para venir a la presencia de Dios. Todos estamos deseando correr porque necesitamos ayuda de parte de Dios. En nuestras familias, hermano, en nuestras vidas, necesitamos la ayuda del Señor para poder, hermano, restaurar nuestra familia, para que nuestras familias sean saludables, para que, hermano, nuestras familias lleguen a hacer eso, hermano, que el Señor espera que sean nuestras familias. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Exclame su necesidad, Señor, y dígale: Señor, yo te necesito. No sé cuántos sean los hijos que usted tenga, pero hoy, dígale al Señor: Señor, quiero sentir carga. Quiero sentir, Señor, oh Dios, necesidad por instruirlos, por
enseñarles, por darles un buen ejemplo. Alguno de sus hijos, tal vez usted pueda ver que se está desviando, que se está extraviando hoy. Tráigalo a la presencia del Señor y interceda por él. Dígale: Señor, yo te lo presento. Presente su familia delante del Señor. Dígale: Señor, aquí está mi familia. Aquí están nuestras vidas, oh Dios amado. Haz tu voluntad, haz tu obra. Restauranos. Tal vez nuestros hijos, los que no están en este lugar, podemos orar por ellos y proclamarlos salvos para la honra y la gloria del Señor. Hijos que tal vez se han apartado de los caminos del Señor, declararlos libres, restaurados, que en esta hora el Señor rompa toda atadura. Que el Señor sea liberando a los cautivos, abriendo las puertas a los encarcelados en esta hora, en el nombre de Jesús. Que las familias sean restauradas, que las familias sean reconciliadas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que el Señor pueda hacer la obra en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Padre, aquí estamos, Señor, necesitados, oh Dios amado, de tu consejo, Señor, de tu guianza, de tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, para poder hacer, Señor, oh Dios, en nuestras familias, oh Dios, tu obra, tu trabajo, Señor, oh Dios, y poderte presentártelos a ti, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Instrúyenos, Señor, enséñanos, oh Dios amado, qué es lo que tenemos que hacer, oh Dios amado, como padres, oh Dios de la gloria, como cónyuges, oh Dios, como hijos, como abuelos, oh Dios amado, en el nombre de Jesús, oh Dios, para velar sobre el bienestar, Señor, de nuestra familia y hacer, Señor, oh Dios amado, que retroceda, Señor, el mismo diablo, Señor, oh Dios amado, de nuestras familias, que la suelte en el nombre de Jesús, que puedan ser libres, que vengan, Señor, a tu casa, Dios amado, sirviéndote, Dios, entregándote sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Que cualquier trato, Señor, que tú tengas con algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros hijos, oh Dios amado, hoy llegue a completarse, Señor, en esta hora, Dios de la gloria. Estás tratando, Señor, tú tal vez, Señor, con algunos de nuestros hijos en alguna área, Padre, hablándole, Señor, oh Dios, que se vuelva a ti. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, se haga viva, Señor, que tu espíritu, Señor, se avive en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Ore, clame, aleluya, por sus nietos, por sus hijos, aleluya, en el nombre de Jesús. Que si no están en la casa de Dios más, se vuelvan a sus caminos y le sirvan al Señor con integridad, aleluya, y con amor, aleluya, en el nombre de Jesús. Oh, si usted puede reconocer de que necesita de Dios para poder instruir a sus hijos, pídale al Señor favor, gracia, sabiduría, y dígale: Señor, oh Dios, úsame, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Vamos a alabar.